Hola, hola, queridos alumnos de segundo de ESO, otra vez estoy con vosotros. Bueno, voy a grabar el segundo vídeo correspondiente a la unidad didáctica número 1. Creo que van a ser 3, ¿eh? El primero ya lo tenéis disponible en mi canal. Hemos hablado sobre la acentuación con casos especiales de diptongos, tristongos e hiatos. Y ahora vamos a ver con detenimiento algo que también hemos visto en la clase y que habéis tratado muy bien, porque habéis participado mucho y habéis dado vuestras opiniones sobre esta parte que ahora vamos a repasar, que no es otra cosa que la lengua y sus unidades. Bueno, recordad que entre todos sacamos una definición de lengua, que bueno, pues se asemejaba mucho a esto que digo ahora, un sistema de unidades lingüísticas que se combinan entre sí mediante una serie de reglas, y con eso pues se genera la lengua que un conjunto de habitantes de un sitio determinado, de un lugar geográfico, pues hablan. En España tenemos 4 lenguas: el castellano, el euskera o vasco, el gallego y el catalán, y 4 variedades dialectales, que son el canario, el extremeño, el murciano y nuestro querido andaluz. Bien, de tal manera que en un país se habla una lengua o varias si son oficiales. En España tenemos la riqueza de tener la lengua castellana con derecho y obligación de conocerse, de ser conocida por todos los habitantes de España, y luego en las comunidades autónomas pues también son oficiales el gallego en Galicia, el euskera en el País Vasco y el catalán en Cataluña, que en Valencia se le denomina valenciano. Luego habíamos hablado de los fonemas. Los fonemas no son ni más ni menos que cada uno de los sonidos de la lengua. No tienen significado, pero distinguen palabras. Recordad que hemos puesto en la pizarra siempre entre corchetes. Poníamos algo parecido a una J entre corchetes, pero que hablábamos del sonido J. Incluso yo os ponía el ejemplo en la pizarra y hemos dialogado sobre ello, y vosotros habéis sido muy ingeniosos a la hora de dar la respuesta sobre este fonema, que en castellano digamos que la traducción de ese sonido a letra, el transformar ese sonido en letras en castellano se puede hacer de 3 maneras: con una G, con una J o incluso con una X, lo cual ha despertado varios aspectos así llamativos en vosotros, porque cuando os he puesto en la pizarra la palabra México escrito con X, algunos de vosotros habéis dicho: ahí pone México, y digo no, porque el fonema puede ser escrito en castellano mediante una X. Ojo, en castellano, en vasco, en gallego y en catalán tiene otra interpretación que no es el sonido. Por ejemplo, hablamos de Xavier, dicho no con la pronunciación exacta, porque no soy ni catalano parlante, ni vasco parlante, ni gallego parlante, pero que grosso modo es así. Recordad, por ejemplo, que también os lo he puesto en la pizarra, que el apellido Jiménez puede ser también escrito en castellano con G, con J o con X. Y si fuera con X, para un castellano hablante no sería Ximénez, sino Jiménez. Bien. Después hemos visto también en el mismo tema, y hemos aprendido, y lo habéis hecho muy bien, la definición de una palabra, que no es otra cosa que unidades independientes con propio significado, y que puede estar construido pues con uno o con varios morfemas. También hemos visto la definición de enunciado. Si os dais cuenta, va de menor a mayor. Hablamos de fonema, hablamos de letra, no lo hemos dicho antes, una letra que es la representación gráfica de ese fonema, sí que lo hemos dicho. Después vendría la palabra, el enunciado, que es un conjunto de palabras, es una unidad mínima de comunicación, que transmite una información que tenga sentido completo, se establece con varias palabras. Y por último, si mezclamos muchos enunciados, construimos un texto, que ya es la unidad mayor de comunicación, que transmite un mensaje pues completo y por supuesto con una intención. La intención de, pues si está un texto de un libro, una obra literaria, la intención claramente es conmover o transmitirle una sensación al lector. Bien, esa es la parte correspondiente a esta unidad didáctica sobre la lengua y sus unidades.
Después tratamos otro tema dentro de la unidad que no es otra cosa que los niveles de la lengua, y hablábamos y decíamos, también con mucha colaboración por vuestra parte, porque lo habéis hecho muy bien, que teníamos 4 niveles de la lengua en castellano, que no son otros que la fonética, la fonología, la morfología y la sintaxis. Algunos os suenan. Ya en primero de secundaria habéis hecho mucho análisis morfológico. Este año en segundo vamos a iniciar el análisis sintáctico. Grosso modo, ¿qué es la fonética como un nivel de la lengua? Pues una parte de la gramática en la que se estudian los sonidos. Con eso tendríamos suficiente. La fonología estudia los fonemas y sus combinaciones. Fonología, fonema, sonidos, los fonemas y sus combinaciones. La morfología, cuando le pido a alguien que me haga un análisis morfológico, ¿qué le estoy diciendo? La morfología es la parte de la gramática que se ocupa de la estructura de las palabras. En un análisis morfológico decimos su género, su número de sílabas, la acentuación, la clase propiamente de palabra que es, la categoría gramatical, es decir, la estructura de una palabra. Y por último, la sintaxis es esa parte de la gramática que va a estudiar cómo se combinan, cómo se mezclan, cómo se coordinan las palabras, varias palabras, para formar un texto. Por ejemplo, el orden lógico de construcción de una frase, de una oración en castellano, es el sujeto por un lado y el predicado por otro. Y ya el predicado tiene varios elementos: el núcleo del predicado, complementos. Bueno, pues por ejemplo, si yo estoy en la calle, pues ahí hay un sujeto que es yo, y un predicado, estoy en la calle, en este caso un predicado no verbal, el verbo ser o estar, y un complemento circunstancial que es en la calle. Bueno, pues ese es el orden lógico de construcción en castellano. Bien, esos serían los niveles de la lengua. También hemos visto el texto literario. Ahí hemos visto la diferencia entre prosa y verso. Ya sabéis que escribir en verso pues es muy fácil de ver incluso a primera vista. Son una serie de rengloncitos agrupados en estrofas, generalmente riman unos con otros. Bueno, pues la prosa, para definirla por oposición, es decir, para decir lo que es, por oposición sería que la prosa es lo que no es verso. Normalmente hablamos en prosa, yo estoy hablando en prosa, y si decidimos escribir un poema, escribir en verso, tenemos que adecuarnos a una serie de parámetros, de reglas que ahora vamos a ver de manera muy sencilla. El verso es cada una de las líneas que componen un poema. Esos versos se pueden agrupar en estrofas de 4 versos, de 5, de 8, de 14, versos ilimitados, y luego eso pues se considera un poema. La rima, ya sabéis que se produce rima cuando se repiten los mismos sonidos al final de un verso, y es lo que le da esa musicalidad tan característica del verso. La medida no es ni más ni menos que un verso tiene que tener un número de sílabas que generalmente son los mismos en los versos que componen una estrofa, generalmente, porque ya veremos más adelante con el paso del tiempo de las unidades didácticas que hay estrofas que no todas tienen el mismo número de sílabas cada verso. Por ejemplo, una lira que mezcla, bueno, ya lo veremos en su momento. La estrofa, que ya la he citado anteriormente y que no es sino que una combinación de versos que tiene un esquema, por ejemplo, que rime el primero con el cuarto, el segundo con el tercero, que tiene un número de sílabas determinado. Y luego, pues dependiendo cómo esté escrita, tendrá más musicalidad, menos musicalidad, más ritmo, menos ritmo, será más sonoro, menos sonoro. Y poco más. Ya os he dicho que la prosa es lo que no es verso. Generalmente usamos el verso, la prosa, para hablar. Y que, bueno, pues los escritores generalmente pues usan una cosa u otra, un aspecto u otro, una forma de comunicación u otra, el verso o la prosa, dependiendo de lo que quieran transmitir. Construir en verso es muy complicado, porque se dice mucho en muy poco espacio de tiempo.
Hay veces que los poetas no buscan que rime uno con tal y en rima consonante, que ya veremos lo que es, porque es muy pegadizo, y bueno, pues, y buscan otras maneras. Sin embargo, en prosa pues parece más sencillo, pero tampoco lo es. Combinar palabras, ese puzzle que es una obra, no es tampoco tarea fácil, porque hay que tener también unas reglas del juego que poquito a poco las iremos viendo. De tal manera que un escritor, si quiere realmente comunicar algo bien, pues por ejemplo en prosa tiene una serie de recursos como el uso de adjetivos, de conjunciones, que haga el texto mucho más sonoro, mucho más llamativo. Bueno, y con esto acabamos este segundo vídeo. Nos va a quedar solo uno, en el que vamos a tratar y con esto cerramos la unidad 1, en el que vamos a tratar lo que es el lenguaje literario y el uso de los distintos recursos. Bueno, espero que sea de vuestro interés y agrado. Chao, abrazos.